Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cuartel del destacamento Alfa en el planeta Meridión 6 era un bloque frío de metal y órdenes, donde los soldados apenas tenían tiempo para pensar. Alejandro Valera, sargento de infantería táctica, había sobrevivido 3 campañas interplanetarias, y ninguna de ellas le había dejado marcas tan profundas como la soledad. Aunque no lo admitiera en voz alta, cada noche se perdía en el silencio de sus propios pensamientos. El comunicado oficial llegó al amanecer, acompañado de un oficial administrativo nervioso y 2 cápsulas selladas con símbolos zarianos. Sargento Valera. Según el Tratado de Cooperación firmado con el Imperio Zargel, usted ha sido asignado con compañía diplomática. ¿Compañía? Gruñó Alejandro, sin molestarse en levantarse de su asiento. 2 criadas zarianas, aclaró el teniente, tragando saliva. Como parte del programa de integración cultural. Ya están en la plataforma de aterrizaje. Alejandro se frotó la sien. No necesitaba compañía. Menos aún 2 alienígenas entrenadas para servir a soldados como si fueran objetos diplomáticos. Pero sabía que rechazar la asignación podía traer problemas. Y él ya tenía suficientes. Cuando llegó a la plataforma, las cápsulas se abrieron con un susurro de vapor. 2 figuras emergieron con paso firme. Eran impresionantes. Altas, esbeltas, vestidas con trajes ceremoniales que dejaban ver parte de su piel brillante como obsidiana viva. Sus ojos eran felinos, inteligentes, intensos. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue su mirada. No había sumisión en ella. Solo fuego. ¿Ustedes son Neira y Zaira? Preguntó él, cruzando los brazos. Yo soy Neira, respondió la que caminaba adelante, con el cabello blanco trenzado hacia atrás. Su voz era grave, segura, con una amenaza apenas contenida. Y yo, Zaira, dijo la segunda, más delgada, con una mirada helada que parecía escanearlo. Ambas lo miraron de arriba abajo, sin disimulo, como si intentaran medir su valor. Luego, al mismo tiempo, se giraron y entraron en su módulo, sin pedir permiso. Alejandro la siguió con una ceja levantada. Cuando entró, las encontró inspeccionando el lugar como si fuera territorio enemigo. ¿Algo que quieran decirme? Preguntó él, cruzando los brazos. Sí, dijo Neira sin mirarlo. No somos tus criadas. Ni tus mascotas. El tratado fue firmado sin nuestro consentimiento. Y no obedeceremos órdenes que atenten contra nuestra dignidad, añadió Zaira con una voz afilada como una lanza. Alejandro las miró un momento en silencio. Podía haber respondido con autoridad. Podía haber exigido respeto. Pero lo único que hizo fue asentir lentamente. Bien. Entonces supongo que tendremos que encontrar una forma de convivir sin matarnos. Neira parpadeó, como si no esperara esa respuesta. Zaira frunció el ceño, desconcertada. Él las había desarmado sin levantar la voz. Pasaron los minutos, y el silencio se hizo incómodo. Alejandro fue a la cocina, sirvió 3 vasos de agua mineral y los dejó sobre la mesa. Luego se sentó, sin mirarlas más. Las 2 alienígenas se quedaron de pie un momento. Luego Neira, con una expresión difícil de leer, tomó el vaso. Zaira lo hizo después de ella. Y aunque ninguno dijo nada más, algo invisible se había movido entre ellos. No era aceptación. No era paz. Era el inicio de una guerra silenciosa o de algo mucho más peligroso, confianza. Las primeras horas bajo el mismo techo fueron una prueba de resistencia. Alejandro mantenía su rutina militar con precisión, despertarse al alba, entrenar, revisar los informes del sector y limpiar su equipo. Pero esa disciplina férrea chocaba con la presencia impredecible de Neira y Zaira, quienes parecían empeñadas en hacerle la vida imposible, o al menos difícil de ignorar. Zaira ocupaba el único sillón cómodo del módulo cada vez que Alejandro volvía de entrenar, con los pies desnudos apoyados en la mesa y un libro flotante zariano en la mano. Siempre lo ignoraba con una expresión que mezclaba desprecio con desafío. Neira, por su parte, encontraba formas creativas de reorganizar todo. Cambiaba la temperatura ambiental cada hora. Acomodaba los muebles según patrones incomprensibles y bloqueaba con su pulsera algunos accesos del sistema doméstico. A veces,
Alejandro llegaba a la cocina y encontraba los cajones sellados por código genético zariano. Una mañana, el agua caliente desapareció. Alejandro salió de la ducha envuelto en vapor helado, maldiciendo entre dientes. Cruzó el pasillo solo con la toalla en la cintura y encontró a Neira sentada sobre la encimera, comiéndose una fruta morada que no pertenecía a ninguna lista de raciones humanas. ¿Cortaste el agua caliente?, preguntó, sin ocultar su molestia. La redistribuí, respondió Neira con calma. Tu sistema es ineficiente. Mi sistema funciona bien cuando no lo sabotean. Tu definición de eficiencia es limitada. Alejandro suspiró. No valía la pena discutir. Regresó a su habitación, se vistió y volvió a salir. Zaira seguía en el sillón, pero esta vez lo observaba. No te vas a quejar, dijo ella, como si esperara otra reacción. ¿Qué ganaría con eso? La mirada de Zaira se estrechó. Esperaba gritos, órdenes, algún signo de ego herido. No entendía a ese humano. Y eso la irritaba más de lo que admitiría. Esa noche, el ambiente cambió. Alejandro se despertó de golpe, sobresaltado por gritos en la sala. Tomó su arma instintivamente, solo para encontrar a Neira y Zaira enfrentadas. No discutían por espacio ni por él. Hablaban de lo que habían dejado atrás. «Tú firmaste», le gritaba Neira. «Traicionaste a los nuestros». «Yo no firmé. Me obligaron. Nos amenazaron con ejecutar a toda mi línea familiar si no lo hacía». «¿Dónde estabas tú cuando tomaban rehenes?» Neira temblaba. No por furia, sino por algo más profundo. Dolor. Alejandro bajó el arma y se acercó sin palabras. «¿Por qué están aquí entonces?», preguntó él. Zaira lo miró con una mezcla de rabia y cansancio. «Porque somos útiles. Porque somos un símbolo. Porque no tenemos opción». Neira se dejó caer en el sofá, agotada. Solo queríamos paz. Pero la paz vino con cadenas invisibles. Alejandro se quedó de pie, observándolas. Dos guerreras, dos almas atrapadas en un tratado que nadie les consultó. Lentamente, dejó el arma sobre la mesa. «No soy su enemigo», dijo con voz grave. «Pero tampoco soy su salvador. Solo soy un soldado que tampoco pidió esto. Si están aquí, vivamos como iguales. No como enemigos ni propiedad». Zaira alzó una ceja. «¿Iguales? Sí. Ustedes pueden quedarse. O pueden irse. Pero si se quedan, respetamos el espacio del otro. Y si eso es demasiado, también lo entenderé». Neira lo observó como si no supiera si golpearlo o abrazarlo. Zaira bajó la mirada por primera vez desde que llegó. Después de un largo silencio, Neira se levantó y caminó hacia la cocina. «Mañana te devuelvo el control del sistema», murmuró. Zaira, desde el sillón, murmuró sin mirarlo. «Y dejaré de leer en tu sillón. Por ahora». Alejandro no sonrió. Solo asintió. Pero algo invisible, frágil y real, comenzó a tejerse esa noche. No era confianza. No era perdón. Era la posibilidad de que todo cambiara. El sol doble de Meridión 6 abrasaba el horizonte cuando Alejandro partió en una misión de reconocimiento. Era una patrulla rutinaria destinada a comprobar la seguridad de una estación minera cercana. Nada que indicara peligro. Nada que le hiciera sospechar que no volvería al cuartel como de costumbre. Zaira lo había observado desde la entrada del módulo cuando se marchó. Fingía estar interesada en calibrar su pulsera energética, pero sus ojos se mantenían fijos en él. Neira ni siquiera salió, pero su respiración había cambiado cuando la puerta se cerró tras él. El recorrido se volvió extraño desde el primer kilómetro. Comunicaciones cortadas, interferencias en la señal, marcas en la tierra. Alejandro descendió del vehículo táctico y caminó en círculos, explorando con su rifle al hombro. Un crujido leve en el aire. Un chasquido de energía. La emboscada fue rápida y eficiente. 3 figuras zarianas, encapuchadas y armadas con lanzas sónicas, surgieron de la niebla. Alejandro se cubrió, disparó con precisión, pero fueron demasiados. Una descarga le golpeó en la espalda. Oscuridad. Silencio. Despertó atado en un campamento improvisado,
las manos tras la espalda, rodeado por guerreros rebeldes. Uno de ellos, con la cara marcada por cicatrices de ritual, se inclinó hacia él. ¿Eres el humano que convive con Zaira y Neira? Alejandro no respondió. El rebelde sonrió con dientes afilados. Entonces esto es personal. Muy lejos de allí, Zaira sintió el silencio en la pulsera de Alejandro. Un vacío abrupto. Sus dedos se crisparon. Neira entró en ese momento, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Se perdió la señal, dijo Zaira. No responde. Está en peligro. Neira dio un paso atrás, luchando con algo que no entendía del todo. No era miedo por un compañero de misión. Era otra cosa. Debemos ir. ¿Y si es una trampa? Preguntó Zaira. Entonces caeremos juntas. Esa noche se infiltraron sin autorización. Usaron una nave de transporte secundaria y recorrieron el trayecto que Alejandro había tomado. Zaira escaneaba, Neira rastreaba huellas. A medida que avanzaban, las señales se volvían más claras. Marcas de lucha, energía disparada, rastros de movimiento rápido. Finalmente, localizaron el campamento. Oculto entre los riscos, con vigilancia mínima por confianza. Los rebeldes no esperaban una contraofensiva sin refuerzos. No esperaban a ellas. Zaira entró primero, desactivando el sistema de detección con una serie de pulsos de su pulsera. Neira esperó hasta que un guardia se acercó y lo inmovilizó con un solo golpe. Sin armas ruidosas. Solo precisión y furia contenida. Alejandro abrió los ojos justo a tiempo para ver a Zaira doblar la rodilla y colocar una cuchilla de plasma en la garganta del líder rebelde. Neira se agachó a su lado, cortando las ataduras. ¿Estás bien? No esperaba rescate, murmuró Alejandro, con la voz ronca. No lo hicimos por deber, respondió Neira. No preguntes por qué lo hicimos, añadió Zaira, mirándolo con intensidad. Solo calla y síguenos. Salieron del campamento entre sombras y viento. El cielo parecía más vasto desde afuera, más limpio. En una cueva improvisada, pasaron la noche. Alejandro estaba herido, pero no de gravedad. Neira lo sostuvo mientras Zaira aplicaba un gel regenerativo sobre su espalda desnuda. Gracias, dijo él, en voz baja. Zaira detuvo sus manos. Neira giró apenas el rostro. Hubo un silencio denso, cargado de algo más que palabras. No lo hagas costumbre, susurró Neira. Demasiado tarde, respondió Alejandro, mirándolas. No sabían aún cómo se llamaba lo que crecía entre ellos. Pero ya ardía. Y ardía fuerte. La madrugada cayó sobre Meridión 6 con un frío que calaba hasta los huesos. La pequeña cueva en la que se refugiaban apenas ofrecía resguardo contra el viento polar que soplaba desde las montañas del norte. Pero dentro, la temperatura era otra. No por el calor de los generadores portátiles, sino por la energía invisible que se había instalado entre los tres desde el rescate. Alejandro no podía dormir. Las heridas punzaban menos que el silencio espeso que llenaba el espacio entre él y las dos zarianas. Neira había encendido una luz tenue en su brazalete y se mantenía sentada, observando cómo las sombras danzaban en la roca. Zaira parecía dormida, aunque Alejandro sospechaba que no lo estaba del todo. Él se incorporó lentamente, sin hacer ruido, y salió al borde de la cueva. El cielo estaba despejado. Los dos soles dormían, pero tres lunas colgaban sobre el mundo, bañándolo todo en una luz plateada. Alejandro respiró hondo. Y entonces escuchó pasos. «Neira, ¿no puedes dormir?», preguntó ella, sin mirarlo. «No. Me cuesta últimamente». «A nosotros también», confesó con un suspiro que rompió algo dentro de él. «Desde que llegamos aquí, cada noche es una batalla. Y no por enemigos, sino por no rendirnos». Él la miró. Había una fragilidad nueva en su voz. Algo que no había escuchado en ninguna de sus provocaciones ni discusiones anteriores. «No tienen que fingir fuerza todo el tiempo, ¿sabes?», dijo Alejandro. «Conmigo, no». Neira lo miró por fin. Sus ojos reflejaban la luz de las lunas, pero era otra cosa lo que lo paralizó, la tristeza antigua, escondida tras años de entrenamiento y rabia. «Si dejamos de fingir, dejamos de resistir»,
respondió ella con un tono apenas audible. Pero contigo, es diferente. El silencio volvió, pero no era vacío. Era cargado, vibrante, vivo. Neira se acercó un paso más. Él no se movió. Otro paso. La distancia era mínima cuando habló otra vez, casi en un susurro. Si te beso, no será una maniobra, ni un error. Será real. Alejandro no respondió con palabras. Solo se inclinó hacia ella, muy despacio, hasta que sus labios se encontraron. Fue un beso cargado de todo lo que no habían dicho. No fue suave, fue intenso, lleno de contención rota y deseo acumulado. Neira no era delicada, ni Alejandro lo buscaba. Se aferraron el uno al otro con una necesidad que iba más allá del cuerpo, como si cada segundo sin ese contacto les hubiera costado vida. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban descompasadas. «Esto no es parte del tratado», susurró Neira. «Esto no tiene nada que ver con el tratado», contestó él. Y entonces, una tercera presencia los interrumpió. Zaira. Estaba de pie junto a la entrada de la cueva, en silencio. No había ira en su rostro. Ni sorpresa. Solo algo que Alejandro no supo descifrar del todo. Se acercó, sin decir palabra, y los miró a ambos. «Llevaba semanas preguntándome si esto iba a pasar», dijo finalmente. «Pero ahora que lo veo, no me molesta». Neira dio un paso atrás, todavía respirando agitada. «No sabíamos si tú». «Yo también siento cosas», la interrumpió Zaira, suave, serena. «Pero no sé cómo expresarlas sin romperlas». Se acercó a Alejandro. Él no se movió. Zaira levantó una mano y le rozó la mejilla con sus dedos largos, fríos, elegantes. «Desde que me dispararon en la espalda cuando era niña, no confío en nadie. Pero tú me haces querer intentarlo». Alejandro cerró los ojos al sentir su contacto. Y entonces, ella lo besó. Fue distinto. No era furia ni necesidad, sino algo más profundo. Zaira besaba con control, pero dentro de ese control había un anhelo silencioso, un grito que por fin encontraba una grieta por donde escapar. Cuando se separaron, Neira se les unió en silencio. No hubo discusiones. No hubo celos. Solo comprensión. Los tres se sentaron en la entrada de la cueva, bajo la luz de las lunas. No eran una pareja. No eran un trío. Eran un nudo de destinos cruzados por la guerra, unidos por algo que ninguna cultura había previsto, la capacidad de amar fuera de sus límites. Y justo cuando creían que esa noche podía terminar en paz, una alerta interrumpió el momento. Zaira se levantó de golpe. Su pulsera brillaba en rojo. Los rastreadores zarianos del alto mando. «Nos han localizado». Neira se puso de pie junto a ella. «Y no vienen solos». Alejandro tomó su rifle. La paz había terminado. Y esta vez, el fuego del amor sería el único escudo entre ellos y la tormenta que se avecinaba. El zumbido agudo del radar de Zaira rompió la calma como una cuchilla. Alejandro reaccionó primero, ajustando su rifle y escaneando el horizonte desde la entrada de la cueva. Zaira verificó los datos en su pulsera con precisión mecánica. Neira no preguntó, ya entendía lo que significaban esos destellos rojos. Tropas zarianas se acercaban, y no eran del tipo que tocaba la puerta para conversar. Unidad de asalto blindada. 4 transportes, 2 drones de reconocimiento. Llegan en 8 minutos, informó Zaira. ¿Aliados o enemigos?, preguntó Alejandro, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Aliados en papel. En la práctica, vienen a arrestarnos por desobediencia y deserción, dijo Neira con un destello de ira contenida. Zaira apretó los labios. Había activado la señal de emergencia sin querer, al detectar el patrón de energía rebelde en el campamento anterior. La señal había sido captada por el alto mando. Para ellos, la fuga no era un acto de protección, sino una deserción castigable. «No podemos rendirnos», dijo Alejandro. «No lo haremos», respondió Neira con los ojos encendidos. Comenzaron a preparar la defensa. La cueva tenía una sola entrada, lo cual jugaba a su favor. Zaira instaló trampas de pulso en el camino estrecho. Neira desenterró fragmentos de roca que manipuló con fuerza bruta,
construyendo una barricada improvisada. Alejandro revisó su rifle, cargó los cargadores de energía y soltó un suspiro largo. «Podemos salir de esto», murmuró. Zaira lo miró. «¿Aún crees en eso? No tengo otra opción. No voy a dejar que las arresten. O las separen de mí». Las palabras cayeron como una promesa no dicha. Neira se detuvo y lo miró en silencio. «Ni tú de nosotros», dijo, y tomó su mano. Zaira los observó. Luego se acercó y colocó su mano sobre la de ellos. Por un instante, el mundo desapareció. Solo estaban ellos tres. Unidos. Reales. Vivos. Pero el rugido de los motores quebró el momento. El suelo vibró bajo sus pies. La tierra se sacudió con cada paso de los transportes blindados que se acercaban. Zaira tomó posición junto a las trampas. Neira se colocó detrás de una roca afilada, lista para saltar sobre cualquiera que cruzara el umbral. Alejandro se ubicó en el centro, rifle en mano. Las primeras figuras surgieron entre la bruma. Soldados zarianos de élite, con armaduras negras y lanzas de plasma. Avanzaban con formación cerrada, sin palabras. Como si ya supieran lo que iban a encontrar. «Última oportunidad», dijo una voz amplificada desde un altavoz flotante. «Entreguen al humano. Las zarianas serán reubicadas. Nadie más tiene que salir herido». «¿Reubicadas?», susurró Neira con una risa seca. «Como ganado». Alejandro levantó el arma. «Vengan por mí», gritó. «Pero no esperen que nos arrodillemos». La primera ola avanzó. Zaira activó las trampas. Explosiones de energía iluminaron la cueva. 2 soldados cayeron al instante, otros tropezaron y fueron abatidos por disparos certeros de Alejandro. Neira saltó como una fiera, derribando a uno con un puño que rompió el visor blindado. Zaira, ágil como un relámpago, se deslizaba entre los escombros, desarmando a los atacantes con elegancia letal. Pero eran muchos. Alejandro recibió un disparo en el hombro. Gritó, pero siguió disparando. Neira, al verlo herido, rugió como un animal herido y embistió a 2 enemigos con una fuerza que hizo temblar las rocas. Zaira desvió una lanza de plasma con su pulsera, pero una explosión cercana la lanzó contra la pared. Todo se volvió rojo y caos. Y luego, silencio. Cuando el polvo se asentó, solo 3 quedaban en pie. Alejandro, sangrando, apenas sostenido por Neira. Zaira, con un corte profundo en el costado, apoyada en una rodilla. Y un comandante zariano, solitario, con una lanza de energía encendida, caminando hacia ellos. «Bajen las armas. O mueren todos». Nadie se movió. «¿Lo harás?», preguntó Zaira con voz débil. «¿Ejecutarás al humano que defendió nuestras vidas? ¿A las 2 que lucharon por él?». El comandante vaciló. La lanza tembló. «Él no es uno de ustedes. Y tú no eres uno de los nuestros», escupió Neira. La lanza se apagó. El comandante bajó la mirada. «Nadie lo sabrá. Ustedes no estaban aquí». Y se fue. El resto de los soldados, heridos, lo siguieron en silencio. Cuando estuvieron solos, Zaira cayó de rodillas. Alejandro se dejó caer también. Neira los abrazó a ambos, empapada de sudor y sangre. No ganaron una guerra. Pero habían ganado algo más poderoso. Una promesa. Sellada con sangre. El amanecer se derramó sobre Meridión 6 como una caricia dorada. Las nubes teñidas de azul y púrpura abrazaban las montañas, y por primera vez en semanas no se oía ni una alarma, ni un motor militar, ni un disparo lejano. Solo respiraciones. El pequeño refugio en la ladera norte, lejos del radar militar, se había convertido en su nuevo hogar. Las heridas sanaban lentamente, con vendas, con risas suaves, con miradas largas y silenciosas. Nadie había vuelto a buscarlos. Nadie preguntaba por el sargento Valera. Y nadie osaba mencionar a Neira ni a Zaira. En los registros oficiales estaban muertos en combate. Pero allí, vivos entre las rocas y el viento, comenzaron algo nuevo. Zaira abrió los ojos primero esa mañana. El calor del cuerpo de Alejandro junto al suyo le provocaba una calma que nunca antes había conocido.
Acostumbrada al acero y a los sistemas fríos de los transportes imperiales, la piel humana le parecía un universo cálido y familiar. Se incorporó sin despertarlos. Neira dormía profundamente al otro lado de Alejandro, su brazo fuerte cruzado sobre su pecho, posesiva incluso en el sueño. Zaira salió al exterior. Caminó descalza sobre la tierra húmeda y sintió como el planeta vibraba bajo sus pies. Meridión 6 era duro, salvaje. Pero ahora también tenía un rincón sagrado. Alejandro despertó poco después. Se quedó quieto unos segundos, sintiendo el peso cálido del cuerpo de Neira sobre el suyo. La observó dormir, con el cabello blanco desordenado, los labios apenas entreabiertos. En ese instante, supo que todo había cambiado para siempre. No era una aventura de guerra. No era gratitud. Era amor. Neira despertó con un suspiro. Lo encontró observándola y entrecerró los ojos. ¿Qué haces? Memorizo. Ella sonrió con pereza. ¿Para qué? Por si algún día dejo de poder verte así. Despeinada, sin armadura, tan tú. Neira se inclinó y lo besó. Lento. Profundo. Luego se estiró y murmuró. Zaira está afuera. Ve con ella. No le gusta sentirse desplazada. Alejandro se incorporó. Tomó una manta del suelo y salió al exterior, donde encontró a Zaira sentada sobre una roca, mirando el horizonte. ¿Estás bien? Ella no lo miró de inmediato. Luego asintió lentamente. Solo estoy esperando el momento en que esto deje de sentirse real. No va a pasar, le respondió él, sentándose a su lado. No si tú no lo dejas. Zaira se volvió hacia él. Sus ojos ya no eran fríos. No eran barreras. Eran promesas. ¿Y qué somos ahora? Lo que tú quieras que seamos. Ella bajó la mirada. Sus dedos buscaron los de él. Entonces somos uno. No porque alguien nos lo ordenó, sino porque yo lo elegí. Alejandro la atrajo hacia su pecho. Neira los observaba desde la entrada de la cueva, apoyada en el marco de piedra. No dijo nada. Solo sonrió. Días después, Zaira encontró un lugar escondido entre los riscos, perfecto para cultivar plantas medicinales. Neira diseñó un sistema de defensa con los restos de sus brazaletes. Alejandro, por primera vez en años, dejó de limpiar su rifle todos los días. Y en las noches, los tres compartían el mismo lecho, no por obligación ni por pacto, sino por necesidad, por deseo, por amor. El tiempo pasó. El mundo siguió girando. La guerra en otros sectores se desvaneció con los años. El tratado fue modificado. Las criadas zarianas dejaron de existir como símbolo. Algunos regresaron a sus mundos. Otros desaparecieron. Pero en las tierras olvidadas de Meridión 6, una pequeña casa de piedra y metal brillaba al amanecer. Dentro vivían tres seres que desafiaron la guerra, los prejuicios, el mandato de sus razas y de sus gobiernos. Vivían libres. Sin cadenas. Sin miedo. Solo amor. Fin.